Buenas tardes, señoras y señores. Muy agradecido porque estén ustedes aquí esta tarde para escucharme, y este agradecimiento que les hago a ustedes pues es el primero de los que quiero hacer por estar hoy aquí para hablarles de un tema al que le he dedicado mucho tiempo de estudio y de investigación, como es la historia militar, que en este caso pues se va a concretar en la guerra de las comunidades. Y en este sentido pues quiero singularizar a dos personas, a José Miguel Alberte, que es quien inició los contactos conmigo para que pudiera estar aquí esta tarde con ustedes. Fue el que me cursó la invitación, y también al Ayuntamiento de Zamora por acogernos esta tarde aquí en este marco incomparable de este edificio secular. Y en este caso pues también quiero hacer una singularidad en doña María Eugenia Cabezas, que como saben ustedes es la concejala delegada de Cultura y Educación. Así que a ustedes, y en concreto a ellos dos, muchísimas gracias por estar aquí. Como les decía, me voy a centrar en las comunidades que, como acontecimiento histórico, han interesado sobre todo en sus aspectos socioeconómicos, jurídicos y políticos. Es algo que cualquiera que se aproxime a la abundante bibliografía que este acontecimiento ha suscitado, pues lo puede comprobar, y entonces verá cómo se han analizado sus repercusiones en la vida urbana, sus conexiones con el régimen señorial, lo que supone su derrota para la anulación de lo que se consideraba las libertades tradicionales castellanas, las derivaciones agrarias, etc. Es decir, se sitúa a las comunidades en un proceso histórico en el que hay un antes y hay una referencia en el desarrollo de las comunidades a ese antes, y también hay un después, que evidentemente también se establece la conexión entre las comunidades y ese después que ocurre en Castilla cuando las comunidades han terminado. Sin embargo, esto no ocurre en lo que es la visión militar de las comunidades. El relato al uso de esta guerra pues es destacar una serie de episodios que se consideran claves en la solución del conflicto, pero no se inserta a las comunidades en lo que es la dinámica militar que se está produciendo en su momento. Parece como si fuera una guerra aislada en el tiempo, al margen por completo de la evolución militar que no solamente se estaba produciendo aquí en Castilla, sino también en Europa a lo largo de unas décadas. Cuando se trata de situar en el plano militar a la guerra de las comunidades, pues salen bastante mal paradas, porque se las compara con las guerras que protagonizan Carlos V y Francisco I de Francia, las guerras hispano-francesas, o también se las compara con la guerra entre los católicos y los protestantes en Alemania, también con el emperador como referente último de esos conflictos. Pero la guerra de las comunidades constituye un episodio singular, y además no es un episodio aislado. Desde mi punto de vista, hay que relacionarla con la primera guerra que mantienen Carlos V y Francisco I. En realidad, cuando terminan las comunidades, nada más terminar, empieza la otra guerra, y prácticamente son dos conflictos bélicos que están enlazados y tienen su sitio especial en lo que es la historia de la guerra, que es lo que yo quiero pues ponerles de relieve esta tarde. No voy a hacer un relato de la guerra de las comunidades, porque eso lo van a tener ustedes en otra conferencia dentro de este ciclo. Además, si tienen tiempo, hay en los paneles de la exposición hay un relato, una síntesis bastante buena de lo que son los episodios fundamentales de este conflicto armado. Yo lo que voy a hacer va a ser poner de relieve una serie de circunstancias que van a caracterizar
a la Guerra de las Comunidades y, por extensión, a la Primera Guerra franco-española, aunque me voy a centrar sobre todo en las comunidades. Voy a empezar por referirme al tiempo en que la Guerra de las Comunidades se desarrolla. Empieza el 16 de abril de 1520 y termina el 25 de octubre de 1521. En este sentido es una guerra corta, de 1 año y medio, poco más y menos. Y estamos en pleno Renacimiento. El Renacimiento es una de las etapas más esplendorosas de la civilización occidental. En esa etapa la vida empieza a renovarse en muchos aspectos, pero hay costumbres y tradiciones que van a pervivir durante un tiempo. Estamos en una época de cambio, de manera que la tradición irá cediendo terreno a medida que las innovaciones, la renovación empieza a aceptarse y empiezan a difundirse las novedades que se están produciendo en ese momento. Entonces, estamos en un periodo de transición, como les decía hace un momento, en el que se van a desenvolver todas las manifestaciones de la vida europea. Y la guerra, que es una de esas manifestaciones, pues no va a ser una excepción y se va a ver también afectada por esta especie de dualismo, tradición-renovación, que se está produciendo en la época. De manera que en esta guerra vamos a encontrar rasgos que son típicamente medievales, que son característicos de la guerra en la Edad Media, y vamos a encontrar también rasgos que anuncian la modernidad. La tradición la encarnan esos rasgos que perduran de la Edad Media y la modernidad, las novedades que se van a producir en su desarrollo. Y precisamente por estar insertos en esta transición, los dos bandos en lucha, el realista y el comunero, van a presentar en su desarrollo, en su organización, similitudes y diferencias, porque la tradición y la modernidad les afecta a ambos, aunque en diferente medida, en unos casos más que en otros. En el caso de uno de los mejores exponentes que muestran la continuidad, pues nos encontramos con la legitimidad que buscan los dos bandos para justificar su postura. Porque si logran convencer que ellos son los que encarnan la postura legítima, van a poder mostrar que la causa que ellos defienden es la causa justa. Por eso, los dos bandos van a tratar de evidenciar que poseen la legitimidad. Y en este problema lo tiene más fácil el bando real. Carlos, que llega a España muy joven, ahí tienen ustedes una imagen de la edad más o menos y del aspecto que tenía Carlos I cuando llega a Castilla. Digo que lo tenía más fácil el mostrar la legitimidad de su postura, porque Carlos había sido reconocido como rey y, por tanto, legítimo heredero de los reinos españoles en Castilla, en Aragón y en Cataluña. En cambio, los comuneros tienen que empezar por institucionalizar su postura. Y para ello van a crear una institución que no existía, que es completamente nueva, que es la Santa Junta. Y buscan un refrendo que legitime esta nueva institución. Por eso acuden a Tordesillas, donde la reina Juana I, la apodada la Loca, estaba encerrada porque ya había dado su mente, había dado pruebas de no estar en las condiciones adecuadas. Acuden los comuneros con la esperanza, aquí tienen una especie de boceto de un cuadro que se hizo en su día, de la presencia de los comuneros
en Tordesillas ante la reina Juana. La reina los recibe, atiende sus razones, pero en ningún momento acepta su postura ni les da ninguna prueba de que puede estar a su lado. El hecho de que acudieran a la reina, de que la reina los recibiera y de las noticias que los comuneros difundieron por Castilla, pues la verdad es que hizo pensar a muchos castellanos que su postura, su revuelta, podía tener éxito, pero la falta de un apoyo expreso no legitima, como ellos deseaban, en ningún momento la sublevación. Y esta disparidad de posturas se ve muy claramente cuando los comuneros deciden enviarle a Carlos, que estaba en Alemania para ser coronado emperador, envían unos emisarios para presentarle una vez más las reclamaciones que le habían hecho aquí en las Cortes de Valladolid sobre todo. Carlos no los recibió, los rechazó, los expulsó y desde ese momento ordena a los regentes que había dejado aquí en Castilla y a sus jefes militares que en ningún momento se cuestionaran sus órdenes, que se cumplieran a rajatabla. De manera que este choque, digamos, de legitimidades se resuelve a favor de la monarquía en este momento. Otra cuestión importante es el mando de las tropas. Y también aquí el rey llevaba ventaja, porque en el bando real se van a poder superar las debilidades que el rey, como jefe del ejército, venía teniendo a lo largo de la Edad Media. Cuando se plantea la guerra de Granada, el ataque por parte de los reyes católicos al último reducto musulmán independiente que había en la península, el reino nazarí o nazarita, pues van a reunir un ejército con elementos enormemente heterogéneos. Aquí tienen en la imagen pues los componentes que podemos considerar fundamentales de un ejército que es típicamente medieval. En primer lugar tenemos las guardas reales. Las guardas reales eran unas tropas permanentes pagadas por el rey. Estaban compuestas por hombres de armas y de jinetes, es decir, caballería pesada y caballería ligera. Veremos esto más adelante. Y en esas guardias reales estaban incluidos los continos, una compañía de 100 hombres, que eran esencialmente la guardia real. Estaban también la caballería de vasallos, es decir, los efectivos que los nobles reunían y aportaban al contingente real como consecuencia de la llamada del rey. Uno de los principios básicos del feudalismo es que el vasallo, en este caso los nobles, tenían que acudir al llamamiento del soberano cuando les requiriera. Bueno, pues estas tropas también las va a pagar la monarquía, el rey, pero eran tropas temporales, no existían, solamente se constituyen cuando el rey hace la convocatoria de que acudan al ejército y las va a costear el rey mientras dura la guerra. Después están las tropas de hermandad, que son también de caballería y de infantería, y que se reúne un contingente muy superior y para actuar de una manera completamente distinta a como la hermandad estaba actuando para el mantenimiento del orden público en Castilla por aquellas fechas. De ser un tribunal de justicia, de ser unas tropas al servicio de un tribunal de justicia, pasan a convertirse en un contingente militar. Están también los contingentes señoriales. Está más o menos en la línea de lo que les explicaba de la caballería de vasallos. La diferencia está en que en esos contingentes señoriales puede haber tropas de infantería. Cada señor, digamos, cada
noble pues acudía con las tropas que pudiera tener, que podían ser de caballería o de infantería. Y también estaban las milicias, que es el grupo más heterogéneo de todos. Las milicias eran fuerzas que organizaban las ciudades en un momento determinado, fuerzas que podían organizar las comarcas o las regiones, acudían con sus mandos y eran unas tropas, como digo, muy variadas, y tenían además el problema de que eran los vecinos los que formaban parte de esas milicias, no tenían una gran experiencia militar, y entonces desde el punto de vista castrense su eficacia era más bien mermada. Y por último había un pequeño cuerpo de artillería dirigido esencialmente por artilleros alemanes, que en ese momento eran los que más avanzados estaban en el manejo de la artillería. Estamos hablando de 1482 a 1492, es decir, en la década final prácticamente del siglo XV. Todos estos contingentes que hemos visto admitían la superioridad, la autoridad superior del monarca, pero realmente a quien reconocían como jefe era al que los mandaba, al noble que les mandaba, al representante de la ciudad que había organizado la milicia y que el ayuntamiento, el concejo, había puesto al frente de la misma, y era entonces un ejército muy compartimentado, cuyo referente era el monarca, pero su autoridad era más bien limitada en algunos aspectos. Los reyes, Fernando e Isabel, fueron conscientes de este problema y van a pensar que era necesario consolidar el papel del rey como jefe del ejército. Van a iniciar un proceso en este sentido para que acabara siendo el rey autoridad indiscutida en la milicia, y van a aprovechar para ello tanto las circunstancias internas, sobre todo del Reino de Castilla, y las guerras exteriores que se van a plantear enseguida, tanto en Italia como en el norte de África. Y claro, los reyes se encuentran con que estas guerras exteriores tienen un nivel de exigencia muy superior al que tenía la guerra aquí en el interior de Castilla. Y entonces son conscientes de que hay que reformar la milicia, de que hay que hacer una reforma militar en profundidad. En los 10 años siguientes al término de la guerra se van a suceder una serie de medidas que van encaminadas a conseguir una mayor eficacia en la organización militar y una consolidación definitiva del rey como jefe del ejército. De esa serie de disposiciones que se van haciendo, yo les voy a citar las que considero más importantes, las que tienen una mayor trascendencia. Y voy a empezar por referirme a una ordenanza que aparece el 2 de mayo de 1493, que es la ordenanza que crea las Guardas de Castilla, que es el primer ejército permanente real que tiene la monarquía. El primer ejército permanente español, si queremos decirlo de otra manera. Era un contingente de 2.500 hombres que estaban encuadrados en 25 compañías de 100 hombres cada uno de ellos, y de esas 25 compañías, 4 eran de jinetes. Ahí tienen una imagen de lo que se llamaba jinete entonces, era un caballero a la jineta, recordando la influencia de la caballería musulmana en la progresiva formación de la caballería cristiana, y como ven tiene un armamento bastante simple, una lanza, la espada que llevan al cinto y el escudo. Algunos, en lugar de la lanza, llevan un arco, una ballesta. Y
4 de esas 25 compañías eran de esta caballería ligera. El resto eran compañías de hombres de armas, que como ven son completamente distintos de los jinetes que acabamos de ver. Estos hombres de armas también se les conoce con el nombre de, o se les denomina en la documentación, como lanzas. De manera que cuando en un documento se lee fulanito de tal, el conde de no sé cuánto, llega con 25 lanzas, está diciendo que llega con 25 hombres de armas. Y estas lanzas no es un hombre solo, en realidad es un colectivo, porque este caballero, para armarse, necesita unos criados que le pongan la armadura, y si no tiene el caballo a una altura adecuada, pues necesita una especie de grúa que, suspendiéndolo de los hombros, lo levanten, le metan el caballo debajo y lo dejen caer. Pero es que el caballo también hay que armarlo, y entonces también tiene que haber unos lacayos, unos servidores que lo armen. Y mientras esas operaciones están ocurriendo, ese grupo, ese colectivo está completamente indefenso. Por eso tiene que haber también unos ballesteros o unos arcabuceros, según los casos, que puedan alertar de un peligro o que puedan rechazar algún ataque que se presente. Entonces, cuando hablamos de hombres de armas, no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de un colectivo que puede ir desde los 8 hasta los 12 hombres en función de la capacidad económica que tenga el jinete. Y cuando estos caballeros van a entrar en combate o hacen algún desfile o algo, pues entonces se visten con todas las galas y se dice que van de punta en blanco. Al principio esa expresión se refería solamente a las armas, porque cuando iban a entrar en combate, las armas que llevaban tenían filo, acababan en punta y además estaban bruñidas, de manera que cuando daban un reflejo blanco. Y si se decía que un caballero iba de punta en blanco, es porque iba completamente armado. Eso, pues ahora ha quedado en una especie de lenguaje coloquial nuestro, cuando alguien va muy acicalado y va hecho un pincel, este va de punta en blanco. Bueno, pues aquí tenemos el origen de esta expresión que estamos empleando nosotros habitualmente. Esta imagen que tiene es la caballería de las guardas, esa caballería que ahora creaban los reyes católicos. Después se produce la primera guerra en Italia. Los reyes católicos, para defender sus intereses, tienen que enviar un contingente armado. En 1495, el gran capitán llega a Nápoles con 5.000 infantes y unos 600 jinetes, lanzas de las guardas de Castilla, precisamente. Y un año después, ese contingente español aumenta extraordinariamente, porque llegan más de 17.000, casi 18.000 infantes y más de 7.000 efectivos de caballería. Eso se ha conseguido gracias a que los reyes han perfeccionado enormemente los sistemas de reclutamiento y están superando las deficiencias medievales que tenían que depender de los contingentes señoriales para poder crear una fuerza armada considerable. Ahora ya la corona puede hacerlo directamente porque tiene unos funcionarios, digámoslo así, que en los distintos lugares de la monarquía pueden llevar a cabo unas eficaces labores de reclutamiento. Un paso también importante se da en 1496. Es una ordenanza esencialmente administrativa y económica. Se ha considerado que es la ordenanza clave la que pone en marcha la moderna administración militar en Castilla y en la monarquía. Las ordenanzas de este tenor administrativo-económica que van sucediéndole tienen su base precisamente en esta ordenanza, que hace que toda la parte administrativa de la organización del ejército dependa exclusivamente de la corona.
Y en 1497 nos encontramos también con otra medida bastante importante, porque es la medida que introduce la pica suiza, en el ejército castellano. Y además es la primera vez que se organizan los efectivos del ejército en función de las armas que van a utilizar. Y se crean 3 bloques. Uno lo constituyen los piqueros, que son armados con las picas. Otro lo constituyen los escudados, que son los que llevan escudo, de ahí el nombre, con la espada. Y el tercer grupo, pues lo constituyen los ballesteros y los espingarderos. Los espingarderos son los primeros que van a utilizar la espingarda, que es el arma de fuego portátil individual más primitiva que existe. Y por último, en 1503 se publica otra ordenanza que consolida todos los pasos que se han ido dando a lo largo de la Reforma, y que desde ese momento pues el rey aparece como el jefe supremo del ejército, porque el ejército ya lo organiza y lo dirige la corona, sin depender de los contingentes señoriales o los contingentes ocasionales que puedan aportar las ciudades. El ejército sigue siendo plural, porque las necesidades de la corona en algunos momentos tendrá que echar mano de este tipo de contingentes que perviven. A pesar de que estamos en una época de cambio, perviven las milicias municipales, los contingentes señoriales se mantienen, los señores no renuncian a tener sus tropas. Pero cuando acuden, ya acuden como servidores directos de la corona, y ya no se cuestiona en ningún momento la superioridad de la autoridad del monarca. Y por último, en 1504, se lleva a cabo la gran reforma de la infantería. Aparece lo que se llamó en la época la infantería de ordenanza, porque recibe este nombre por la ordenanza justamente que reorganizaba y creaba la infantería. En principio se pretendió levantar un contingente de 100.000 hombres, era una cifra excesiva, pero sí se logró reunir un contingente de unos 30.000 hombres que en un momento determinado podrían ponerse en marcha. Y cuando en 1509 la corona tiene que reemprender la lucha exterior, pues va a conquistarse Orán, se va a conquistar Bujía, se va a conquistar Trípoli, se regresa a Nápoles para enfrentarse una vez más a los franceses, se produce la anexión de Navarra. Bueno, pues todas estas empresas son empresas que realizan tropas que ha reclutado la corona y que manda un vasallo del rey en nombre del rey. Por eso, cuando Fernando el Católico muere y llega Carlos, el rey es el jefe indiscutible de las Fuerzas Armadas y era tenido por tal. Y por esta razón, Carlos pudo designar un gobierno que asumiera la dirección de la guerra cuando él se marcha a Alemania para recibir el título imperial. Ese gobierno no va a ser cuestionado en ningún momento dentro del bando realista. Y eso resultará una clara ventaja para los realistas. Empieza por nombrar a Adriano de Utrecht, uno de sus predecesores, de los que habían venido en su séquito flamenco, como regente. Cuando estalla la guerra, considera que debe ampliarse la responsabilidad del mando, y entonces se crea un mando tripartito, en donde entra, junto con Adriano, pues entra don Fadrique Enríquez, que es el almirante de Castilla, y entra también don Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza. No he sido capaz de encontrar ningún retrato de este personaje. Yo creo que no existe, porque
ese segundo apellido que lleva Mendoza, pues la verdad es que oscurece a todos los que no son Mendoza de primera mano, desde el Marqués de Santillana hasta los Mendoza de la época de los Reyes Católicos, que son posiblemente los más famosos de la familia. Pues bien, cuando estos jefes, sobre todo cuando el condestable de Castilla, en octubre de 1520, cuando ya ha empezado la sublevación, tiene que poner en pie de guerra al ejército real, pues lo primero que hace es echar manos de las guardas, esas guardas que se han creado en 1493, las que hemos visto hace un momento en las imágenes. Lo que pasa es que se llevó la gran sorpresa de que las guardas estaban divididas, porque una parte, casi la mitad prácticamente de ellas, se puso al lado de los comuneros. Al mismo tiempo tiene que empezar a reunir fuerzas de infantería y empieza a trasladar efectivos que estaban en unas fortalezas, en unos castillos. Por ejemplo, traslada a 100 veteranos, a 1000 veteranos que había en Navarra con unas fuerzas de artillería, las incorpora al ejército, pero eso eran fuerzas insuficientes. No puede acudir a las ciudades para que movilicen sus milicias, porque la mayoría de las ciudades están por los comuneros. Entonces, las fuerzas de infantería que puede reunir el condestable, pues son sencillamente 2.000 hombres que puede reclutar gracias a un préstamo que le hace el rey de Portugal, don Manuel el Afortunado, de 500.000 ducados, que es una cifra respetable. Y la recluta se lleva a cabo en el norte de la península, en las proximidades del mar Cantábrico, porque allí la revuelta todavía no había llegado. Carlos también pudo contar con algunos de sus vasallos de caballería, esas tropas de acostamiento que la corona pagaba a determinados individuos una cantidad anual para que mantuvieran un caballo y armas, con idea de que estuvieran dispuestos si el rey las llamaba. Pero no llegó a los 900 hombres de lanzas y no llegaron tampoco a 250 los jinetes que pudo reunir. Bueno, pues estos efectivos que ha reunido el condestable son similares a los que al ejército real aportan los contingentes señoriales, los nobles que están de parte del rey y que acuden con su hueste, con sus tropas, a defender la causa real. Bueno, pues si nos fijamos en este ejército y lo comparamos con el que hemos visto en la Guerra de Granada, pues vemos que hay muchas similitudes, lo que muestra que en este sentido, por lo menos, la continuidad, la tradición, la trayectoria medieval todavía no se ha abandonado. Y mientras tanto, por desacuerdo con la conducta del rey, que había favorecido y seguía favoreciendo a su séquito flamenco y no atendía las reclamaciones que le presentaban los castellanos, pues se inicia en Castilla un movimiento de protesta, esencialmente urbano, donde se van incorporando ciudades, y hay 3 ciudades que van a ser las que van a liderar el movimiento. Sobre todo Toledo. Toledo es la capitana por excelencia de las comunidades. Ese movimiento subversivo en Toledo está dirigido por Juan de Padilla. En Segovia, el líder va a ser Juan Bravo, que fue quien logró que se sublevara la ciudad y que expulsara al alcalde de corte, Rodrigo Ronquillo, que lo habían enviado los regentes para que castigara los primeros desórdenes que se habían producido en la ciudad. No consintieron que entrara y lo expulsaron de mala manera. Y en Salamanca aparece el tercero de los grandes cabecillas comuneros, que es Pedro Maldonado, sobrino del conde de Benavente, que expulsa de la ciudad a todos los aristócratas, a toda la nobleza. Así va creciendo el movimiento
comunero se institucionaliza, como les decía hace un momento, con la creación de la Junta Santa en Ávila, donde están presentes 15 representantes de las ciudades, y allí se acuerda que el jefe de la sublevación, el presidente de la Junta, sea el toledano Pedro Laso de la Vega. Y de inmediato van a empezar las dificultades en el bando comunero para mantener un mando único y permanente en la sublevación. Todo lo contrario de lo que ha pasado en el bando real. Laso de la Vega y Juan de Padilla, que había sido el líder de la sublevación en Toledo, inmediatamente empiezan a rivalizar entre sí. Y Laso acabará pasándose al bando realista. Los comuneros entonces ponen a Padilla al frente de las tropas, pero va a estar muy poco tiempo, porque aparece entonces don Pedro Girón. Don Pedro Girón estaba, en principio, en el bando real, pero se resiente contra el rey y contra los regentes porque presenta unas pretensiones, unas reclamaciones sobre el ducado de Medina Sidonia, reclamaciones que no van a ser atendidas, y entonces, despechado, abandona el bando realista y se pasa al comunero. Y cuando llega a las comunidades es recibido extraordinariamente bien, también que le dan el mando del ejército, con el consiguiente malestar y desacuerdo de Padilla. Bueno, estos hechos lo que nos muestran, en definitiva, es la fragilidad del mando comunero, con esas rivalidades y cambios que llevan incluso a que uno de los líderes destacados pues, se pase al bando realista. Y claro, esta fragilidad, esta serie de cambios, esta especie de inestabilidad, de inseguridad que hay en la cúpula, pues tiene unas consecuencias graves, porque en lo que es el movimiento de las tropas, en la organización de la guerra, pues hay una falta de coordinación en el bando comunero. Y se hace patente de una manera clarísima en los prolegómenos de la batalla decisiva, la que acabaría con la revuelta. Poco antes de esa batalla de Villalar, las fuerzas comuneras estaban divididas en dos grandes bloques. El más importante lo mandaba Padilla, y con él estaban Bravo, Maldonado, Pimentel y otros jefes comuneros. Y estaban acampados cerca de Torrelobatón, o en Torrelobatón, porque la habían conquistado, y estaban pues tomándose, digamos, el respiro después de la conquista y el saqueo de la ciudad. El otro bloque lo mandaba el obispo Acuña, y estaba acampado en tierras toledanas porque había ido a Toledo a tomar posesión de la silla arzobispal. Cuando el ejército real se mueve, no hicieron nada ninguno de los dos jefes comuneros, no intentaron unir sus fuerzas, y el 23 de abril, cuando Padilla ya fue plenamente consciente de la gravedad de la situación, en lugar de salir al encuentro de las tropas realistas, lo que hizo fue retirarse hacia Toro. Y eso fue una decisión muy desafortunada, porque fue el comienzo del final de la revuelta. Entonces, en lo que es la evolución hacia el mando único y coordinado, que es un elemento de clara modernidad, pues esa evolución solamente se va a producir en el bando realista. En los comuneros se sigue con esa especie de rivalidad y fragmentación que era muy habitual en la Edad Media. Y lo que sí ha quedado de relieve a lo largo de estos meses es que la revuelta tiene a 15 ciudades de las 18 que tienen en aquellos momentos votos en corte, lo que hace que la revuelta tenga una fuerte impronta ciudadana, aunque no es la misma. Dentro de esas ciudades merece una mención especial Medina del Campo, porque es una ciudad
en donde se ve, por un lado, la continuidad de la tradición y, por otro, la modernidad que se evidencia en el desarrollo de una de las armas que van a cambiar la guerra. El arte de la guerra va a modificarse muy claramente con el uso de la artillería. De manera que la modernidad de la artillería se ubica en un centro de una clara tradición medieval, porque a lo largo del siglo XV Medina del Campo se había ido configurando como un centro artillero peninsular de primerísima importancia. Se había establecido un nuevo parque de artillería a finales de 1495 y había fabricado numerosas, varios centenares de armas de fuego, de cañones de distinto calibre, pero eran más bien de calibres pequeños y medianos. Y en los años iniciales de 1510 el parque de artillería se había renovado. De manera que en la época de Carlos V pues nos encontramos con una ciudad que tendría más de 20.000 habitantes, que estaba presidida por el Castillo de la Mota, que es el que tienen ustedes en la imagen. Era una ciudad amurallada. Esta es una vista de la ciudad de Van der Garden, uno de los viajeros que por encargo del rey Felipe II recorrió sus dominios levantando vistas de las ciudades, y aquí lo vemos mejor, las características de esta ciudad amurallada, unas murallas que están en no muy buen estado, y tiene una serie de puertas a donde llegaban los caminos de las distintas ciudades que estaban en el entorno, porque Medina se había convertido en un núcleo de una gran importancia comercial y financiera, gracias a la contratación de lana, de paños, de cereales y de productos diversos. Esta situación de que Medina tenga una gran fábrica de armas de fuego, pues le va a dar, como decía, una singular importancia, porque ya había empezado a notarse en el campo de batalla la importancia que tenían las armas de fuego, tanto las portátiles, las que llevaba la infantería y la caballería, como los cañones. Y los contemporáneos ya habían comprobado la importancia que los cañones tenían en la guerra, sobre todo para batir las fortalezas. En la Guerra de Granada ya se pusieron de manifiesto la eficacia que tenían estos cañones a la hora de rendir las ciudades que el ejército cristiano sitiaba. Esa importancia de la artillería la destacan tanto los cronistas. Andrés Bernaldez, por ejemplo, dice que grandes ciudades que en otros tiempos habrían resistido un año frente a cualquier enemigo que no fuera el hambre, nos está diciendo que en definitiva la manera de rendir cuando no había artillería, una plaza fuerte, un castillo, era sencillamente sitiarlo, y que los sitiadores pudieran aguantar con víveres más que los que había dentro de la fortaleza. Bueno, pues decía que en otros tiempos habrían resistido un año frente a cualquier enemigo que no fuera el hambre, caían ahora al cabo de un mes. El cura de los Palacios, otro de los cronistas, también se manifiesta en el mismo sentido. Pero es que además la importancia de la artillería tiene unos ecos donde menos lo podíamos sospechar. En la sillería del coro de la Catedral de Toledo está representada la Guerra de Granada. Hay 44 escenas, 44 imágenes que se refieren a otros tantos episodios de la guerra. Y en muchos de esas representaciones, en muchas de esas sillerías, pues aparece la artillería
en primer término. Como estamos viendo aquí, en el cerco de Alhama, yo la he recogido, vamos, la he singularizado, porque también a la izquierda de la imagen estamos viendo a unos soldados que tienen unas armas de fuego, que es decir, deben tener unas culebrinas, unas espingardas. La culebrina es la bombarda es la que está abajo, una espingarda, que es el primer instrumento, la primer arma portátil que usa la infantería. Pues bien, esta percepción que tienen los cronistas españoles, pues no son los únicos que la tienen, porque la creciente utilización de estas modernas piezas de artillería va a provocar que se busque la manera de neutralizar sus efectos. En la guerra, toda arma tiene su contraarma. Todo avance que se da en un sentido, inmediatamente se trata de neutralizar y superar en el otro. Bueno, pues con la artillería pasa lo mismo. ¿Y cómo se puede neutralizar los efectos de la artillería? Sencillamente con la fortificación, cambiando la concepción que se tenía de la fortificación. Y esto los italianos, que fueron los precursores en esta percepción de lo que significaba la guerra con la nueva artillería, pues fueron los que en principio advirtieron de lo que se podía conseguir neutralizando esa eficacia artillera con unos cambios en la edificación. El primero fue León Battista Alberti, un humanista y un arquitecto, que sostenía que si las murallas fueran construidas como dientes de sierra, en vez de esas murallas, como hemos visto en Medina, que son unas cortinas rectas, si se hacía en dientes de sierra y al mismo tiempo los recintos se hacían de forma estrellada en lugar de cuadrada o rectangular, pues podrían resistir mejor el fuego artillero. Las propuestas de Alberti no fueron tenidas en cuenta prácticamente, hasta que Carlos VIII de Francia se presentó en Italia con un ejército de 18.000 hombres y, lo que más llamó la atención, con 40 piezas de artillería, un tren de artillería bastante considerable hasta entonces. Y viendo ese despliegue francés, Maquiavelo escribía por esas mismas fechas que ya no habría muro, por grueso que fuera, que pudiera resistir más de 4 jornadas el fuego de la artillería. Y es que las antiguas murallas pues eran un blanco muy fácil para la artillería. Era una fachada recta, donde los impactos de la artillería, además en piedra, la piedra no absorbe el impacto, lo que hace es transmitirlo a las piezas que hay al lado. Pues claro, a base de bombardearlo aparecían las rajas en las murallas y desplomándose una parte del lienzo. Bueno, pues esto se ve muy claramente en la Guerra de las Comunidades y justamente en el asalto a Tordesillas por los realistas. El conde de Haro, cuando llega allí el 5 de diciembre con sus tropas, el 5 de diciembre de 1520, va con lo más granado de sus tropas y piensa que no va a poder entrar, que los defensores, que no eran muchos, eran 400 clérigos esencialmente, piensa que lo van a rechazar, que no va a poder conquistar la ciudad de ninguna manera, y está pensando en retirarse. Y cuando está en esa duda, le llega un informe que en el otro extremo de donde se está planteando el asalto hay una parte de la muralla que puede ser fácilmente derribada con la artillería. El conde de Haro monta inmediatamente una batería, ordena que se monte una batería en la zona, empieza el cañoneo, efectivamente, derriban la muralla con una gran facilidad, por ahí entran las tropas que cogen a los defensores por detrás, por retaguardia, y de esa manera se consuma la conquista, teniendo un gran éxito en el asalto. Bueno, pues si todo esto que yo acabo de referirles respecto a la artillería lo concretamos en el caso de Medina del Campo,
pues nos vamos a encontrar con que el carácter de transición en el plano militar se ratifica una vez más. El castillo, que veíamos hace un momento, es un magnífico exponente de lo que es una fortificación medieval. Un recinto amurallado con murallas que tienen algunos torreones, normalmente circulares, una gran torre del homenaje, que es el último reducto defensivo del castillo si el resto cae en poder del enemigo, y nada más. Y luego, pues las murallas también las hemos visto. Pues junto a ese carácter medieval, pues nos encontramos con que Medina es un foco artillero de primera magnitud. Por eso interesa mucho a los realistas y por eso se presenta el ejército real en Medina del Campo el 21 de agosto de 1520 exigiendo la entrega de la artillería. Los vecinos ya estaban alertados de que llegaba el ejército real y además no estaban dispuestos a entregar la artillería porque sabían que iba a dirigirse contra Segovia y Segovia era una ciudad que tenía muy buenas relaciones con Medina, muy buenas relaciones comerciales como consecuencia de las ferias. Entonces los medinenses no van a entregar la artillería. Y lo que hacen es reunir las piezas en la Plaza Mayor, las desmontan, a las cureñas les quitan las ruedas para que no se pudieran transportar y a lo largo de la mañana están discutiendo, unos exigiendo la entrega y los otros negándose, empleando unos y otros todo tipo de razones. Y por la tarde pues comenzó el ataque. Como no se había planteado un asedio porque no se había hecho una negativa formal de resistencia, como las puertas estaban abiertas, pues resultó muy fácil a las tropas realistas entrar en la ciudad y llegar a la plaza, que se encuentran entonces con que la artillería no se la pueden llevar. Alonso de Fonseca, que era el jefe exasperado por esta resistencia, ordena a las tropas que incendien la ciudad y que la saqueen. Y fue pues un saqueo brutal. La ciudad quedó prácticamente arrasada. Los soldados, cuando consideraron que ya tenían el botín suficiente, que ya no podían con más, entonces se marcharon. Y el tiempo que tardó Medina en recuperarse pues fue bastante. Y fue un hecho singular. No hay asalto, hay una negociación sin resultado, comienza la lucha callejera y ante la imposibilidad de conseguir los objetivos que el ejército realista pretendía, pues las tropas reales incendian, saquean la ciudad y se retiran. Bueno, pues este episodio lo que manifiesta es el interés que se tenía en ambos bandos por mantener este arma. Y ese interés lo ratifica el ejército real cuando ordena reunir las piezas de artillería que había dispersas en la península, en Castilla, y ordena que la artillería de Andalucía se traslade a las zonas de frente, a la zona donde se está combatiendo. Lo normal es que hubieran ido por tierra, pero el transporte se hizo por mar. Desde Andalucía, desde el Mediterráneo, se trasladó hasta el Cantábrico, hasta Santander, y desde Santander se incorporó a los distintos efectivos del ejército real. Esta decisión de llevarlo por mar, pues se explicó diciendo que es que se temía que al pasar por algunas zonas controladas por los comuneros se apoderaran de la artillería y que entonces no pudiera llegar a su destino. Tal vez hubiera otra razón también profunda, y es que muchos de los caminos castellanos de entonces no estaban en condiciones de soportar el transporte tan pesado que suponían las piezas de artillería. Por otro lado, el interés por la artillería pues
no estaba refrendado por una especie de utilización reglada, según qué casos, cómo y dónde, con qué piezas y de qué manera. Porque por entonces la utilización de la artillería dependía de las piezas disponibles. En función de esas piezas disponibles, pues se iba a utilizar de una manera o de otra. Y justamente en la batalla de Villalar, pues vemos una de las formas de la utilización de la artillería. Cuando Padilla se retira, decide retirarse hacia Toro, fiando en que sus fuerzas no iban a ser capaces de hacer frente al ejército real, aparte de que muchos de sus efectivos desertaban o abandonaban filas, pues cuando decide retirarse, Haro, el conde de Haro, que había visto y que había tenido noticias de esa retirada, inmediatamente saca al campo lo mejor de su caballería y con unas fuerzas, unas piezas de artillería ligera, pues empieza a perseguir a los comuneros. Padilla se replegaba con orden y con firmeza y lograba que el ejército suyo pues marchara en retirada con un orden indiscutible. Pero llegan a Villalar. Ustedes conocen el escenario de la batalla. Es una especie de vaguada. Había llovido mucho el día anterior. Además era una tierra que estaba labrada, era una tierra de labor, y se encuentran con un terreno muy frágil, muy débil. Los soldados se hundían prácticamente hasta media pierna en el barro, y en esas circunstancias, pues claro, la desbandada se produjo en cuanto vieron aparecer las tropas de Haro, que empezó a hostigarles por los flancos y por la retaguardia, mientras la artillería los batía bastante acertadamente a distancia. Pues el resultado de la batalla, pues ya lo conocemos todos. Ahí ya, en este cuadro, ya tenemos el final prácticamente. Solo al fondo del lienzo aparecen los últimos coletazos de lo que fue esa persecución del ejército realista, del ejército en retirada comunero. Los jefes comuneros están en el centro, ya rendidos, y el resultado, pues, es el ajusticiamiento de los cabecillas principales. La escena quizás más difundida de ese ajusticiamiento es justamente el cuadro de Padilla, que está en el cartel de las jornadas, en parte. Yo he preferido traerles este, que es un grabado de la época, bastante más dramático. Es prácticamente horrible la escena que se presenta, y que no tiene ni la seriedad, ni la majestuosidad, ni incluso la dignidad que se ve en este cuadro, que es un ejemplo de esa pintura histórica del siglo XIX. Pues Villalar, en este sentido, es uno de los éxitos que demuestran la eficacia de la caballería en el campo de batalla. Pero eso no iba a durar mucho, porque justamente 4 años después de Villalar, en 1525, se produce un hecho que en principio es anecdótico, pero que tiene una enorme premonición como solución de futuro. Y es que en la batalla de Pavía, los arcabuceros españoles descomponen por completo la caballería pesada francesa, y uno de los que son apresados, de esos nobles que son apresados, es precisamente el rey de Francia, Francisco I. Su caballo fue alcanzado por los disparos de los arcabuceros, y cuando se aproximaron al caído, pues se llevaron una enorme sorpresa al encontrarse que precisamente el prisionero que estaban haciendo era nada más y nada menos que el rey de Francia.
Bueno, pues esto muestra también cómo las comunidades tienen su continuación inmediata en las guerras del emperador con Francia. Y nada más terminar la guerra de las comunidades, va a empezar la primera guerra con Francia, porque Villalar tiene lugar el 23 de abril del 21. Pues en mayo, en el mes siguiente, se produce la invasión francesa de Navarra y de Guipúzcoa. Era el comienzo de una guerra que iba a durar hasta 1524. Y es significativo que en esa guerra la operación fundamental sea precisamente el asedio y la recuperación de Fuenterrabía que la habían conquistado los franceses. Tenemos una dimensión más de esta guerra urbana que en muchos sentidos es la guerra de las comunidades. Y si analizamos conjuntamente el desarrollo de estos episodios, nos va a permitir establecer una especie de divergencia que se produce entre el interior de la península y lo que va a ser las zonas amenazadas, normalmente las fronterizas, y lo que está ocurriendo en el exterior de la península ibérica. Y el mejor exponente de esa divergencia es precisamente la fortificación a la que antes me refería. Aquí, en la península, a lo largo de la lucha contra el Islam, a lo largo de la Reconquista, pues uno de los principales elementos de la defensa eran las murallas de las ciudades. Eran murallas de piedra, altas y rectas, como hemos visto en la imagen anterior de Medina, y la artillería vino a modificar estos planteamientos. En el caso del interior no hubo problema. España no volverá a ser campo de batalla hasta 2 siglos después, en la Guerra de Sucesión, con la llegada de los Borbones, de manera que van a pervivir las viejas murallas que se habían levantado en la Edad Media. Yo he seleccionado esta de Lugo, porque es un recinto que prácticamente se conserva intacto, lo mismo que el de Ávila. Son murallas típicamente medievales, responden a unas necesidades de la guerra a lo largo de esos siglos centrales de la Reconquista. En esta de Lugo incluso se ve el adarve, esa especie de pasillo, de corredor que hay por encima de la muralla, que es tan estrecho que ahí no se puede poner la artillería. En el momento en que se haga un disparo, si se pone ahí un cañón, el retroceso lo derriba de la muralla. Entonces, están pensadas para otra función. Sin embargo, con el desarrollo de la artillería y su eficacia en el asedio de las ciudades, hace que lo que se consideraba una fortaleza dominante, que es la clásica fortaleza medieval. Esta de Loarre es un magnífico ejemplo. Está situado en lo alto de un risco para que el acceso ahí sea difícil. Está dominando un amplio panorama para que el enemigo que se aproxime se vea desde lejos y entonces de tiempo, mientras llega y prepara el asedio, a organizar la defensa. Y como no hay artillería, pues son las murallas y esas torres que hay ahí los elementos defensivos más eficaces. Bueno, pues esta muralla, esta fortaleza dominante, no tiene nada que ver con la nueva fortaleza. La fortaleza rasante es una fortificación que está pegada a tierra, que ya no busca estar en un sitio alto, porque permite una guarnición bastante considerable, también un almacenamiento de víveres y de recursos muy grande, hasta el punto de que cuando se produce la invasión de un territorio, el ejército
invasor no se atreve a dejar una fortaleza de este tipo en su retaguardia porque una salida de los defensores puede ponerlo en un serio aprieto. Yo he sacado la de Jaca, porque en los Pirineos las dos líneas de penetración más habituales eran tanto por Jaca como por Pamplona. En las dos se levantó una fortificación de esta naturaleza, de una ciudadela abaluartada. Los baluartes son esa especie de puntas de flecha que están en los vértices del Pentágono. Y esto va a ser el futuro, digamos, de la fortificación. Hasta prácticamente comienzos del siglo XIX, los europeos y en el mundo entero van a construirse ciudadelas de este porte que se mostraron como los más eficaces reductos defensivos de los que en ese momento había. Y ya para concluir, pues podemos decir que en estas guerras de transición de las comunidades y de la Primera Guerra de Francia, pues uno de los legados que dejan y que van a influir en el cambio del arte de la guerra es precisamente las modificaciones que se producen en la fortificación. Y la otra gran novedad es la que se produce en la organización de los efectivos del ejército de tierra. La caballería va a quedar completamente obsoleta. Los hombres de armas, esa especie de caballo y hombres forrados literalmente de hierro, eso pasa definitivamente a la historia. Queda la caballería ligera, que tiene que adaptarse a la nueva singularidad de la guerra, porque los que mandan en la guerra a partir de ese momento son los infantes. Y estos dos que tienen en la imagen van a ser los grandes infantes que van a convertirse en los dueños y señores del campo de batalla. La conjunción, la feliz conjunción de la pica que los españoles ya utilizan desde 1493, como les decía hace un momento, y el arcabuz, que ya ha superado a la espingarda y que muy pronto dará lugar al mosquete, es una conjunción muy eficaz a la hora de neutralizar los ataques enemigos y de protagonizar ellos mismos sus ataques. Y yo no les canso más. Han sido ustedes muy amables por escucharme. Muchísimas gracias. Pues si quieren ustedes alguna pregunta, alguna aclaración o algo, yo estoy a su disposición. Sí. Yo tengo una. Esa transición que hay del ejército medieval en la que los nobles aportan todas esas personas, todo su gente, y que el rey depende de ellos, claro. Sí. Cuando el rey va haciendo su ejército, lo va profesionalizando, a esas personas, a esos nobles, se le conceden unos privilegios y se le conceden unos premios para actuar con su gente, con sus méritos a favor del rey. Cuando van perdiendo ya un protagonismo militar, que el rey tiene su ejército, también van perdiendo privilegios, van perdiendo premios. Bueno, es que el cambio que se produce en la guerra va a repercutir también en la nobleza, porque efectivamente durante la Edad Media, como dice usted, el noble que se distingue en el servicio al rey va a recibir un señorío, va a unas propiedades, pero luego, cuando la artillería empieza a difundirse, la artillería es un arma carísima, en realidad el único que la tiene es el rey. Los nobles apenas si pueden costear un arma de este tipo. Y la figura del súbdito prepotente que pueda incluso enfrentarse al rey, como se ha producido a lo largo del siglo XV en las guerras civiles, empieza a desaparecer. Y entonces el noble
de castellano, de vivir en su castillo, se convierte en cortesano. Acude a la corte para que el rey le permita entrar a su servicio. Unos ocupan los puestos de palacio, a otros los nombra embajadores, a otros pueden ser los dirigentes de ese ejército o de parte de ese ejército real, y ya no reciben ese tipo de compensaciones, ya se les recompensa económicamente. Por eso la corona sigue siendo una fuente de poder y una fuente de recursos económicos. Y eso explica que el noble Montaraz, arisco y rebelde, pues prácticamente desaparezca, serán casos muy contados, y que la nobleza se ponga al servicio de la monarquía. Me gustaría contar usted algo, que seguro lo sabe, sobre la actuación del obispo Acuña después de que Gabriel Villalaz, que aguantó todavía un tiempo, puesto que somos zamoranos, pues sí me gustaría ver un poco la heroicidad de este personaje, ¿no? Bueno, fue un personaje muy singular en las comunidades. Él aspiraba a ocupar la silla de Toledo, la silla arzobispal, que se le entregó a un sobrino del señor de Croix, un chaval de 20 años que ya tenía además dos sillas arzobispales más fuera de España. Una de ellas era Malinas, y esto sentó fatal en la ciudad, en el cabildo catedralicio, porque estaban muy molestos con semejante designación, y sentó mal incluso en algunos aristócratas. El conde de Lemos, por ejemplo, quería esa silla para uno de sus hijos, y cuando se enteró de la decisión real, pues estuvo prácticamente a punto de abandonar la causa del rey. Acuña se pone de parte de los comuneros, y cuando la guerra está pues prácticamente a punto de decidirse en Villalar, se tiene noticia de que ha muerto el joven Croix, que era el arzobispo, y que los toledanos le han ofrecido a él el convertirse en el nuevo arzobispo de Toledo. A partir de ese momento a Acuña ya le importa tres pepinos, hablando coloquialmente, lo que está ocurriendo con las comunidades. Lo que le interesa es llegar rápidamente a Toledo y ocupar el arzobispado para que no se le adelante nadie. Y efectivamente va a Toledo, se convierte en arzobispo y sale con su gente de nuevo a guerrear, donde va a ser hecho prisionero y va a ser encerrado en el castillo de Simancas. Claro, ahí se plantea un problema. ¿Qué se hace con un eclesiástico que tiene una jurisdicción especial y que está al margen de la jurisdicción real? Entonces, la jurisdicción real era lo que podemos considerar la justicia común, pero luego estaba la jurisdicción eclesiástica, estaba también la jurisdicción inquisitorial, había una jurisdicción universitaria, había un fuero militar. Entonces, había una serie de jurisdicciones especiales, y después de la real, la más importante era la eclesiástica. Y ahí no tenía cabida los tribunales civiles. Pero claro, había sido un rebelde al poder constituido, al poder legítimo, y en definitiva intenta escaparse, y total, que acaban ajusticiándolo allí de tapadillo en Simancas, para evitar que eso pudiera tener otro escándalo y que tuviera sus repercusiones con la Santa Sede, con Roma. Más o menos esto es, en síntesis, la trayectoria de Acuña al frente de las huestes que él mandaba en las comunidades. Es uno,
yo no sé incluso si no sería el último representante de los clérigos guerreros que se habían venido produciendo a lo largo de la Edad Media durante la Reconquista. Porque tenemos las órdenes militares, que eran monjes, eran eclesiásticos, tenemos algunas catedrales, la de Almería, por ejemplo, es una fortaleza que tiene y estaba defendida por los clérigos, por el cuerpo catedralicio, y eran clérigos que se ponían al frente de las tropas y con ellos luchaban contra el Islam. Pues posiblemente Acuña sea el último de estos guerreros belicosos y aguerridos de los que tantos ejemplos hay en la Edad Media. Yo imagino que cuando les hablen de las comunidades, no sé si el próximo día o de la guerra, pues habrá una mención especial para el obispo Acuña, porque la verdad es que es un personaje muy singular. Bueno, pues si no hay nada más, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí acompañándome esta tarde. Muchas gracias.